Perfecto. Bueno, pues Venga. nada, esto es lo que comentaba, que iniciamos los cafés temáticos, que yo me lo tomo al pie de la letra, que me eché mi café. Este es un momento de relax, de disfrutar y de aprender. Entonces, pues nada, nos presentamos, si os parece, nos presentamos primero nosotras para que la audiencia de Stories Baratos sepa quiénes somos y a qué nos dedicamos. Y luego, Cristina, te presentas un poquillo para contarnos, ¿vale? Venga, Sonia, adelante. Vale, sin problema. Vamos allá. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos Beatriz y yo soy Sonia, formamos Entre tu casa y la mía y nos dedicamos 100% al interiorismo online. La verdad es que previo a nuestra experiencia profesional y nuestro bagaje con nuestras propias reformas, creemos que el interiorismo 100% online es posible, creemos en él y os ayudamos mediante nuestros modelados de 3D a conseguir visualizar esa estancia antes de meter ninguna mano, para poder conseguir que cada rinconcito tenga su uso y que sea exquisito para vosotros y únicamente para vosotros. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más porque estaríamos todo el café hablando de nosotras, así que te lo paso a ti. Cristina, Hola. adelante. ¿Me escucháis todas? Sí, Vale, sí perfecto. estás tú, Pues Cristina. nada, soy Cristina, trabajo en Stories Baratos desde hace casi 5 años y llevo, bueno, todo lo que es un poco la parte administrativa y también la parte comercial, tanto atención al cliente, asesoramiento, como ya un poco la parte técnica también, en cuanto a consultas o dudas un poquito más técnicas y que tienen dudas los clientes, pues como algunas de las preguntas que nos pueden hacer hoy. Y ya una vez recibido incluso los productos, pues problemas como autorizaciones o demás sobre su conocimiento, que ayudo siempre que puedo a resolver todas esas cuestiones que tengan los clientes. Perfecto. Se te oye un poco el micro, no sé si te lo puedes acercar o no, a veces se oye un poco... Estoy con los auriculares. Vale. Voy a hablar un poco más fuerte entonces. Vale, mejor, sí. Bueno, pues yo creo que adelante, aparte de las preguntas que nos hagan en el directo, ¿vale? Quien quiera, sí que nos han ido dejando esta semana pues algunas preguntas. Entonces empezamos con la primera, a mí me parece súper complicada, pero bueno, igual tienes respuesta. Dicen, cordones y mecanismos de seguridad para niños, riesgo de asfixia. Supongo que recomiendas. Vale, eso es una pregunta que tienen pues muchísimos padres. Entonces, nosotros todos nuestros stores enrollables van con una pieza que se denomina Safety Chain y entonces lo que ocurre es que la cadena se queda enrollada, digamos, en este mecanismo, ¿vale? Esto lo instalamos a la pared y entonces la cadena siempre va a correr por este mecanismo. Entonces, lo que ocurre es que nunca hay ese riesgo de asfixia. Nosotros, por normativa europea, tenemos que cumplir con ese requisito. Entonces, todos los stores van con este tipo de cadena. Después, las venecianas de aluminio y de madera que llevan cordones también llevan un mecanismo muy similar que lo que hace es enrollar el cordón para que tampoco nunca quede ningún elemento suelto. Perfecto, porque yo lo tengo, porque os he comprado y no lo había puesto, porque no sabía para qué era. Bueno, sí, me lo imaginaba y tal, igual. pero no había caído que pudiera ser para eso. Sí, le ocurre a muchos clientes. Muchos clientes, una de las preguntas típicas es, ¿y esta piececita que me sobra para qué? Y a ver, mucha gente no lo utiliza porque no lo ve necesario, pero otra gente que tiene niños pequeños o que puede tener visitas en la que acudan con niños, sí que lo instalan. Entonces, para evitar ese riesgo de asfixia. Muy bien pensado, sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Venga. A ver, nos dicen, ¿es muy caro hacerlos a medida? Imagino que hablarán sobre stores a medida. Cuéntanos, Vale, Cristina. es como todo. Es decir, nosotros toda la fabricación que tenemos es a medida, excepto un modelo de store noche y día que lo tenemos con medidas estandarizadas, el resto de nuestros productos son siempre a medida. Entonces, a ver, caro o barato, pues depende un poco de la economía de cada uno, de lo que tenemos tejidos un poco adaptados a todos los niveles. Podemos ir a un tejido translúcido básico que es económico y después nos podemos ir a unos tejidos screen que ya tienen un precio más elevado o algunos opacos con unas características térmicas muy específicas que pueden ser más elevados. Pero bueno, normalmente sí que nos ajustamos. Es decir, aún la semana pasada hablando con un cliente me decía, Polly, la verdad es que no pensé que me iban a salir mucho más caros los stores. No, es decir, depende un poco lo que usted nos pida, nosotros nos adaptamos y siempre intentamos pues
que sea, digamos, lo que necesitas, pues a nivel luz o lo que intimidad o lo que estés buscando, pero siempre pues en unos precios acorde con el cliente. Hay otra gente que te llama y que está pues con decoradores o con interioristas o con gente que te dice, no, es que no tenemos límite de precio. Bueno, pues entonces podemos ir, digamos, a tejidos un poco más premium y que tienen unas características un poco superiores, pero vamos, que tenemos tejidos para todos los niveles económicos. Bueno, además lo bueno es y consiguiendo el mismo efecto, ¿no? Perdona. ¿Perdón? Que digo, preguntaba Cristina que consiguiendo el mismo efecto, entiendo que los diferentes tejidos donde os movéis para conseguir un presupuesto implica también la opacidad, implica también el traslúcido, que dentro de la característica que quiera conseguir el cliente os podéis mover en unos tejidos un poco más económicos o más elevados. Efectivamente, nosotros tenemos como 3 grandes grupos de tejidos, que son los translúcidos, los screen y los opacos, y dentro de ellos pues hay diferentes tejidos, y ahí es donde puede ir el intervalo. Igual tenemos un store base translúcido por 40 euros y te vas a un translúcido pues que ya tiene unas características un poco más especiales y a lo mejor el mismo store en cuanto a tamaño pues te cuesta el triple, pero claro, depende un poco pues los tejidos. Yo decía que sobre todo el gran abanico de opciones, ¿no? El tenerlo a medida. Yo, por ejemplo, que tengo el ventanal este de 4, vamos, es que el precio hubiera sido muchísimo más elevado en cualquier sitio, eso sí que yo he hecho la comparativa y me lo cogí, claro, no encuentro un store de 4,5 metros y vosotros me lo fabricasteis en plazo, motorizado, como quería, o sea que al final también es valorar que voy a poner 2, 3 stores que al final me va a quedar la línea entre medio, entre uno y otro para tapar, pues yo no quería eso, ¿no? Quería que fuera pago completamente y de lado a lado. Entonces, valorar también en una balanza lo que consigues el tener la medida, que es una gran ventaja. Efectivamente. Sí. A ver, nos dicen por aquí, opciones fácil lavado. Vale, siempre lo decimos, los stores enrollables que trabajamos no se pueden meter en la lavadora. Hay mucha gente que nos llama preguntando por stores para la lavadora, digamos, que lo descuelgues, que lo metas en la lavadora y que lo vuelvas a colgar. Para eso tendríamos que ir a stores plegable o paquete y teniendo siempre en cuenta que puede haber una merma en torno al 5% que encoge, ¿vale? Es decir, los stores que se pueden introducir a la lavadora serían plegables y paquete y tenemos que contar con esa merma. Por eso siempre recomendamos hacerlo un poquito más grande. Después, los stores enrollables, tenemos tejidos que son de mayor fácil limpieza o menor fácil limpieza. Es decir, todos los stores se limpian con una bayeta humedecida en agua jabonosa y el jabón, a ser posible, en neutro. Entonces, tenemos esa condición para todos los tejidos. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, podemos tener un tejido screen que tiene un aspecto pues más plastificado. No creo que lo podáis, pero bueno, para que os hagáis una idea, es un tejido que es un aspecto más plastificado. Y después tenemos otros tejidos con un aspecto mucho más textil, que claro, es decir, cuando se impregna una mancha va a ser mucho más difícil de quitar. Entonces, claro, por ejemplo, pues guarderías, colegios, incluso hoteles, restaurantes y así, que necesitan algo de fácil limpieza, siempre recomendamos que tengan fibra de vidrio y PVC o poliéster y PVC, porque así van a ser de más fácil limpieza. Vale. Genial, genial. Muchas gracias, Cristina. Igualmente no se había llegado a leer, perdona, en algún momento que se podían sustituir, ¿no? O sea, que si yo el día de mañana me canso, te puedo pedir, no lo sé, en la web, te puedo pedir solo el textil. Efectivamente, nosotros en la página web no tenemos esa posibilidad de compra directa, pero si nos contactan bien por email, teléfono o WhatsApp, podríamos ofrecerle un precio especial solamente por el tejido. ¿Qué pasa? Es cierto que lo más caro de un store es el tejido. Entonces, bueno, poco ahorro va a haber, porque mucha gente nos llama y nos dice, es que casi nos cuesta tanto como el store completo. Sí, cierto. Es decir, el tubo y los mecanismos tienen un precio, pero bueno, es muy inferior a lo que sería un store completo. Claro. Bueno, y sobre todo si es motorizado. Sin ningún problema. Vale. Decía que sobre todo si es motorizado, sí que te ahorras, porque claro, le cambias solo el textil. En cuanto a motorizados, por supuesto, porque claro, al final los motores, pues a ver, hay diferentes precios, pero es más caro que solamente un tubo y una cadena, claro, por supuesto. Entonces, hablando ahora ya que estamos en los textiles y de qué manera se pueden limpiar, teníamos otra pregunta, Cristina, que dice cuáles son los mejores para el uso en cocina, es decir, para la suciedad, para las grasas.
¿cuál sería el textil que recomendarías? Vale, un poco las líneas que os comentaba antes. Yo siempre que recibo preguntas de los clientes de este tipo, yo siempre digo que si quieren un screen, que es un tejido que permite ver el exterior y permite paso de luz, los screen de poliéster y PVC son los mejores, porque los que son 100% poliéster siempre tienen un aspecto más textil. Después, si nos queremos ir a un translúcido, porque hay veces pues, que buscan intimidad, porque son restaurantes, cocinas que lo quieren bajar cuando esté anocheciendo y que no vean lo que hay en el interior, entonces es mejor un tejido translúcido. Tienen que ir o bien al resinado, a un bien carina efecto tela, a tejidos que tengan un aspecto plastificado, que dentro de ser una composición 100% poliéster, que el aspecto sea más plastificado. Entonces, ahí es cuando tendrían que preguntarnos directamente, porque realmente la composición del tejido es la misma, pero el acabado final lleva, pues, bien el resinado, bien el efecto tela. Uy, se ha colgado. Se nos ha ido. Se nos ha Qué ido. pena. A ver. Yo decir que tengo el Carina en la cocina, en el fregadero, no en la zona de cocción, en el fregadero. Y la verdad es que le paso un trapo, llevo 2 años. Y en general, claro, las salpicaduras son casi siempre de agua. Alguna ha caído de cuando friegas de tomate, pero le he dado con el trapo y de momento contenta. Se había colgado, pero ya no se está. siente, ¿no? Sí, ya está listo. Ya No sé está. qué ha pasado. No te preocupes. Tranquila. La conexión, supongo. Decía que yo tengo el Carina en el fregadero, la parte del fregadero, no en la de cocción, y que bueno, que llevo 2 años y que en principio, claro, no han sido manchas considerables porque no es una zona, suele ser una zona limpia, pero bueno, alguna mancha de tomate ha caído y tal, le he dado con el trapo y en principio bien, que estoy contenta. Sí, lo que sí recalcar, porque mucha gente hay veces que quiere utilizar vaporetas o así. Eso no se puede utilizar porque daña el tejido. Tendrás que gritar un poco más, te oímos peor. Perdona. Perdón. Es que es muy importante que no se utilicen vaporetas. Hay mucha gente claro. que ve cualquier mancha, está acostumbrada a utilizar la vaporeta para todo y quiere limpiar los estores con vaporeta. No sería posible, ¿vale? Es decir, los tejidos siempre se deben de limpiar eso con una bayeta humedecida o un jabón. Y siempre que el jabón sea neutro, mucho mejor. Vale, de acuerdo. Vale. Perdón. Nos preguntan, ¿hay algunos especiales para tamizar la luz si se trabaja delante de una ventana? Esto nos pasa en muchos proyectos también, que tenemos justo una ventana delante porque por la distribución es la mejor opción, pero sabemos que para trabajar precisamente no es la mejor opción, que lo mejor sería estar de lado y dependiendo de con qué mano escribes, pues para no hacerte sombra, etcétera. Entonces, pues esta es la que preguntan, ¿qué tipo de store sería recomendable en esta situación? Vale, siempre que queramos tamizar así la luz, lo mejor es un tejido translúcido. Los tejidos translúcidos no permiten ver el exterior y permiten paso de claridad, pero lo que es el rayo de sol directo lo evita. Entonces, por ejemplo, un translúcido Carina para esas circunstancias de ordenadores, de trabajo, incluso en un salón con una televisión, es lo que más recomendamos. Hay gente que dice, sí, pero es que estoy trabajando y tampoco quiero perder las vistas al exterior. Entonces tendríamos que irnos a un tejido screen porque queremos ver el exterior, pero ahí nos tendríamos que ir a un screen del 1%, de visibilidad muy baja. Y yo siempre digo que depende un poco de, digamos, de la sensibilidad al sol que tenga cada persona, porque hay personas con una sensibilidad al sol muy alta que un screen, aunque sea del 1% de visibilidad muy baja, es posible que no les sea suficiente. Entonces estaríamos siempre entre esos dos tejidos, en cualquier translúcido prácticamente, o un screen del 1% de visibilidad muy baja. Vale, porque de lamas o orientables en este caso no lo descartarías. Eso, yo siempre lo digo, que eso es función de gustos del cliente. Nosotros todos los tejidos los trabajamos, tanto pastel enrollable, para cortina de lamas verticales o para panel japonés. Los 3 productos los trabajamos con los mismos tejidos. Entonces, ahí ya es cuestión de lo que esté buscando el cliente. Hay veces que efectivamente, que para una oficina prefieren cortinas de lamas verticales sin ningún problema. Es decir, nosotros lo que vamos a asesorar es en base al tejido. Ya después depende un poco de lo que esté buscando el cliente. Claro, de estética o bien que le guste o bien por comodidad o por practicidad. Eso ya depende de cada cliente. De acuerdo, aclarado. Creo, Bea, que había una pregunta aquí en el chat ahora que hablaban de si los motorizados podían conectarse con Alexa. Y me he acordado de ti, Bea, o sea que... Sí. sí, Alexa, que se pueden conectarse.
Se enciende la tele, se baja el store, estoy encantada. Que lo ha puesto en marcha. Alexa, para. No, espera, me voy. Los del directo. Alexa le ha hecho caso. Sí que tenemos motores motorizados compatibles con Alexa. Efectivamente, lo estáis viendo en directo. Sí, lo hemos visto en directo. Aquí os lo pasáis bien conmigo. Pues efectivamente tenemos motores compatibles con Alexa. Funciona con Alexa, con Google Home, bueno, con diferentes sistemas de domótica. No todos los motores, ¿vale? Entonces tenemos que fijarnos a la hora de hacer la compra o bien cuando nos pedís presupuesto, que efectivamente indicarnos que sea compatible con Alexa o bien que ponga compatible con Wi-Fi. Porque hay motorizaciones que sí que son compatibles y otras que no, por ser un poco más económicas y dar posibilidades a todo el mundo. Hay mucha gente que no le interesa que sea compatible con sistemas de domótica. Entonces, pues tenemos otras versiones que no serían compatibles con domótica. Entonces, siempre que el cliente lo quiera, nos lo tiene que especificar o bien fijarse en la web de comprar la motorización con Wi-Fi. Genial. Genial. Yo lo tengo porque lo tengo térmico además. No tengo, ahora se llevan las casas sin persianas. Yo opté porque, bueno, pues un poco el rollo passive house y ahorro energético y opté por no, sobre todo en el salón, cocina y pasillo, no tener persianas. En las habitaciones sí que prefiero oscuridad absoluta. Y entonces, pues eso, cogí un store térmico que al final es verdad, hay gente que me dice, bueno, pero es como una persiana. Sí, es verdad, porque hace bastante parapeto, pero una persiana como por dentro. Y opté eso por un store térmico y en el cual tengo un termostato que cuando la temperatura llega a X en casa y no estamos en casa, pues el store automáticamente baja. Y hemos conseguido, la verdad es que lo notamos muchísimo, el tener una casa en una temperatura muy constante. Sí, sí que se nota, es decir, yendo a tejidos térmicos se nota la diferencia. Tenía una duda, eso sí, porque también cogí uno, esto ya, para mis padres, es cuando tú pides un térmico de un acabado, pero el acabado solo funciona en una cara, ¿verdad? Sí y no, es decir, la propiedad realmente la tiene el tejido, entonces sí que se podría cambiar el sentido, siempre que no sean reflectores. Hay tejidos que la capa trasera la tienen como una capa reflectante, ahí no se podría invertir, porque entonces sí que perdería las propiedades el tejido, el stock, no funcionaría de la misma manera. Pero, por ejemplo, un tejido opaco fibra de vidrio es igual por ambas caras. Pero más que eso, sí que se podría cambiar. Me refería, si tú pides un acabado color crema, ¿hay la posibilidad de que sea color crema por las dos caras? El opaco fibra de vidrio, ahí va a depender del tejido. El opaco fibra de vidrio, por ejemplo, es igual por las dos caras. Después, por ejemplo, tenemos otros tipos de tejidos opacos que no, que el reverso es blanco y la cara hacia el interior de la estancia es en el color que el cliente quiera. Vale. De acuerdo, aclarado. O sea, claro, es verdad que en unifamiliares es interesante la estética también exterior, no solo la interior. Sí, esto es lo que hemos comentado. Por ejemplo, este tejido vemos que es de color negro y la cara que tendría que ir al exterior es reflectante. Después, por ejemplo, pues tengo aquí un store que había traído de muestra, pues si era necesario, que es de color rojo. Pero, por ejemplo, la cara del reverso vemos que es blanco, ¿vale? Esto es lo que se vería hacia el exterior. Y después podemos tener algún tejido opaco fibra de vidrio que es del mismo color por ambas caras. Es decir, tenemos que ambas caras es igual y es completamente opaco. Vale, perfecto. Había otra pregunta, Bea, en el chat, ahora que hablaba de productos para exteriores. Para poder cubrir un cenador, nos preguntan. ¿Qué tipo de productos podremos disponer? Vale, en nuestra página web aparece una categoría específica para exterior. Normalmente los tejidos que recomendamos son o el String 3500 o el 4500, que es una visibilidad en ambos media, pero el de 4500 es un poco más grueso, es decir, tiene mayor gramaje el tejido. Después tenemos el screen Sarga, que dentro de los screen es el que más le va a proteger térmicamente, que muchas veces para los cenadores queremos tanto evitar el sol, como también si un día no estamos cenando, hace un poco más de aire o demás, protegernos también un poco de esa sensación térmica. Y después ya tendríamos los tejidos propiamente opacos, que sería también el opaco fibra de vidrio
y serían los tejidos que recomendamos para exterior. Bueno, luego tenéis también de maderas, ¿no? O de naturales. Después sí, es decir, claro, eso ya después sería o bien alicantinas de madera y de PVC o después persianas de bambú. Es que las he visto ahí ya depende un poco de lo... Depende un poco de lo que busque el cliente. Perdona, Cristina. Sí, iba a comentar los sistemas. Las persianas alicantinas son, como digo yo, la tradicional, que puede ser de PVC o de madera. Las de bambú, pues similar. Pero los estores, por ejemplo, tenemos dos sistemas. Tenemos el sistema que sería como un estor enrollable, como si fuera para el interior de la vivienda, pero con unos mecanismos específicos para el exterior, que llevarían el contrapeso unas argollas que se anclan al suelo. Y después tendremos lo que ya llamamos toldos verticales, que son unos estores con un diámetro del tubo y un contrapeso pues ya mucho más grueso, y por el lateral llevan un guiado de cable de acero, para que digamos que contra el viento y demás, en las zonas en las que trabaja bastante el aire, que esté bien fijo el toldo en este caso. Justo eso te iba a preguntar, Cristina, que si venían ya con todos los sistemas de contrapesos para el viento. Y luego la sujeción arriba, depende de cómo sea el cenador, ¿cómo trabajáis el sistema de la sujeción del store? Vale, nuestros soportes normalmente, hay casos concretos en los que no, pero normalmente siempre tenemos tres tipos de instalación, que sería la instalación a techo, es decir, así inflaríamos a techo. Sería la instalación a pared, que podemos instalar frontalmente a la pared, o bien la instalación lateral. Nuestros soportes también llevan unos agujeros para, si queremos, instalar lateralmente. Porque, por ejemplo, en el caso de los cenadores, en muchos casos hay gente que tiene columnas y quiere mejor anclarlos contra las columnas. Entonces, es muy importante tomar las medidas muy exactas en este tipo de instalación, en la medición lateral. Incluso nos lo tienen que especificar que va a ser instalado lateralmente, porque no llevaría, por ejemplo, ya las tapas embellecedoras el soporte. Entonces, ahí parece que no, pero ya perdemos unos milímetros. Entonces, como fabricamos a medida, todos estos detalles es muy importante. Entonces, es eso, se puede instalar tanto a techo como a pared frontal como a pared lateral. Genial. Y luego los enganches, la sujeción en sí dependerá de si el cenador es de madera, si es metálico, ¿eso también se tiene que especificar? Nosotros normalmente siempre trabajamos con un tipo de tornillería estándar, entonces ya dependiendo del material donde se vaya a instalar, el cliente tendría que comprar los accesorios, digamos. Es igual que, por ejemplo, algunos clientes nos compran los accesorios para instalar en el propio aluminio de la ventana. En ese caso, el cliente tendría que adquirir los tornillos autoperforantes. Nosotros lo que suministramos es todo para una instalación, pero lo que denominamos estándar, es decir, una instalación a pared o techo de hormigón. Incluso si es de pladur, que ahora se están dando muchas obras con pladur, lo mejor es comprar también unos tacos helicoidales especiales para pladur, no instalar con los que nosotros enviamos. Genial. Nos preguntan también por el chat, está esto interesante. Tengo una ventana de tejado, ¿disponéis de cortinas para estas ventanas? Tipo Velux. Efectivamente, trabajamos, digamos, bajo tres modelos, que sería Velux, Facro y Roto. Y después también hacemos stores a medida para ventanas de tejado. Que muchas veces pues no tienen un modelo concreto los clientes y nos llaman, mira, es que no tengo un modelo, mi ventana no tiene ninguna chapa, hace muchos años que la hemos comprado. Y si nos facilitan, bueno, en este caso son 6 medidas, que mandamos un esquema para indicarle al cliente las 6 medidas que necesitamos, fabricaríamos incluso un store a medida para ese tipo de ventanas. Muy bien. Genial. De las que teníamos de la semana. Sí. Nos preguntaban si hacéis envíos internacionales. Vale, nosotros por la web y como empezó Stores Baratos es solamente a nivel España peninsular y Baleares. Ahora mismo sí que es cierto que algunos clientes que nos llaman, por ejemplo, hace 2 semanas, nos llamaron para Alemania. Eran stores pequeños, entonces valoramos con la empresa que trabajamos de logística la cotización, se la decimos al cliente y si le encaja sí que podemos hacer envíos. Solo que tenemos mayores limitaciones, es decir, cada vez más las empresas de logística
valoran lo que es el envío pequeño, de productos pequeños y paquetería y mensajería pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel internacional, pues muchísimo más. Entonces, nos limitamos prácticamente a stores de 2 metros, como mucho 2,5 metros. A partir de ahí, prácticamente es imposible hacer envíos internacionales. Yo siempre digo, preguntarnos y intentamos conseguir la mejor cotización. Hablamos con diferentes empresas de logística y lo intentamos, pero hay veces que es que no es viable, que nos dicen que no nos mueven la mercancía. Sí, además la que nos pregunta es en Alemania, precisamente. Sí, sí. No, yo por ejemplo que también estoy fuera. ¿Perdón? Sí, yo es que creo que en algún momento debería ser no lo sé si lo tenéis planteado, pero igual juntar varios pedidos a la vez, no lo sé, no sé cómo funciona el tema de transporte porque yo sí que también tengo problemas, yo estoy en Francia y aquí es carísimo y tema, por ejemplo, eso de cortinas a medida, stores a medidas, mosquiteras a medida, todo lo que sea a medida es dificilísimo, es dificilísimo. Entonces, pues bueno, cada vez nos van llegando más clientes de fuera y bueno, es por mirar opciones. Porque ya que lo ha comentado Sonia, ¿mosquiteras también tenéis? Sí, efectivamente, nosotros también trabajamos mosquiteras a medida. Tenemos 2 tipos de mosquiteras, tenemos las mosquiteras enrollables y tenemos las mosquiteras opacas. Entonces trabajamos la mosquitera básica de siempre y la opaca. Vale, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Pues creo que ya no nos quedaba mucho más, ¿no? Sí, nos quedaba una preguntilla de Lidia que decía, ventanas que se abren imposibles stores, ¿no? Entiendo que se refiere a las oscilobatientes. Vale. Las ventanas oscilobatientes siempre va a depender, o ventanas abatibles, va a depender de la distancia que tenga desde donde abre la ventana hasta el techo. En muchas obras nos encontramos que efectivamente le han dejado la ventana completamente pegada al techo, entonces o ponemos un store y no abrimos la ventana o no podemos poner store. Entonces, nosotros tenemos un sistema que no siempre es compatible, pero en muchos casos sí, que denominamos sin agujeros. Es un tipo de sistema que se cuelga en la propia ventana. En la hoja de la ventana nosotros colgamos este sistema, se atornillaría y se ajustaría y entonces lo que hace es que el store va en la propia ventana o puerta. Entonces, como veis, necesito muy poquito espacio, digamos, desde donde cuelga hacia arriba es muy poco el espacio que necesitamos. Entonces, normalmente en ese tipo de casos que no han contado con dejar espacio suficiente hasta el techo, es la solución que proponemos. Si no, en otras ocasiones lo que se hace es atornillar directamente la hoja de la puerta o de la ventana para poder instalar un store. Vale, vale. Nos había una más que nos había, yo creo que le vamos a lanzar la última por si acaso. Hay una persona en el chat que dice que tiene dudas con los tejidos y es verdad que incluso a nosotras nos pasa y cuando lo tocas y lo ves y lo pones a la luz, ¿hay posibilidad de solicitaros muestras? Sí, nosotros tenemos un servicio de muestras gratuito que enviamos por correo postal. Normalmente se envían hasta 5 muestras. Sí que es cierto que en ocasiones pues podemos enviar alguna más porque, como decimos, tenemos una amplia variedad y a veces es muy difícil saber lo que quiere el cliente o incluso el cliente está buscando para diferentes estancias y está buscando cosas diferentes. Entonces, pues hay que enviar un poco más de variedad. Pero sí, tenemos un servicio de muestras gratuito para que los clientes puedan tocar y testar los tejidos y los colores. Porque al final, al no tener tienda física, nosotros nada más trabajamos online, es complicado. Y trabajar a medida, al final, pues los clientes tienen que saber previamente lo que compran. Genial. Bueno, vale. pues yo creo ¿Alguna otra pregunta? No, por aquí que nos habían hecho, ¿no? Yo creo que es súper interesante todo, la verdad, que hemos aprendido un montón. Pues mira, sí, una última. ¿Sí? Busque un store con una imagen personalizada para mi tienda. ¿Hacéis este tipo de productos? Sí, los stores personalizados cada vez más están más demandados. Efectivamente, los 3 tipos de tejidos que comentamos previamente, screen, translúcido y opaco, fabricamos stores personalizados. O bien con una imagen, o bien algunas imágenes que tenemos nosotros predeterminadas en la página web, o bueno, siempre que sea en alta calidad, eso sí, porque al final es una estampación que necesita calidad.
Oh, Ay, qué pena. se colgó. Ay, no, ahora no. Bueno, pero la respuesta es sí. Ah, ya Ahora. estamos. ¿Ya estáis? Sí, y además justo el otro día mirando, hablando de locales comerciales, de estos por dentro, ¿verdad? Para que el producto no se estropee con el sol, también he visto que teníais en de escaparate, por así decirlo, que Sí, tenemos protección solar de escaparate en color humo para que digamos que no altere mucho los colores que están expuestos en los escaparates. Y es un producto que se trabaja mucho en tiendas de ropa, zapatería. no. Ay, qué pena. Qué pena. A ver si se conecta rápido. Pero Seguro bueno, que está en la si oficina sirve y los demás eso. están ahí chupando conexión. Chupando. Bueno, pero yo creo que está súper bien, ha sido Sí, muy, muy interesante, nos ha gustado muchísimo. Está muy bien, muy bien. es Le damos que gracias a Cristina. No sé si esperar, a ver, o qué, Bea, a ver si por lo menos despedirla. ay. Ya nada, se ha ido. No, Bueno, pues ya nada, nada. lo Bueno, dicho, repetiremos la experiencia porque la verdad es que hemos aprendido muchas cosas y creo que vosotros también. Y bueno, si ha sido genial. estamos en comentarios, nos podéis poner nuevas sugerencias para la próxima temática de febrero. Espera, que se une, aunque sea para Eso. despedirse. ¿Ah, sí? Ah, Bueno, mientras tanto, sí. acordaros eso, que iremos poniendo una semana antes del café y como había dicho Beatriz, un café por mes, 12 meses, 12 iniciativas. Y pondremos una cajetilla donde podréis dejarnos vuestras preguntas que le haremos al invitado en ese mes. Y además, si queréis que tomemos alguna temática diferente de las que propongamos, pues también, bienvenidos serán los comentarios. Ay, pero no engancha. Mm, Qué pena, qué pena. Por lo menos para que se despidiera. Bueno, yo creo que, Bueno, a ver, otra vez me pues nada, solicita aceptar, es transmitir. lo que os justamente. Sí, nada. Bueno, a todos los que habéis estado por ahí comentando, muchas gracias y por los comentarios, han sido súper interesantes. Ahora. A ver, ahora. Lo siento que no sé qué pasó, chicas. Ya estábamos un Nada, poco tranquila. despidiéndonos, dándote las gracias por aceptar la iniciativa, que es la primera de este año. Era una propuesta del 2022 que nos habíamos hecho Sonia y yo, de ir haciendo una temática por mes y ir invitando a proveedores de confianza que tenemos. Y bueno, pues gracias por aceptar la iniciativa. Espero que te haya gustado. Por supuesto, muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, lo que necesitéis o cualquier consulta, sabéis que estamos aquí o clientes o lo que sea, para lo que necesitéis y podamos colaborar sin ningún problema. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas Genial, gracias. Cristina. Venga, hablamos. Un Gracias. saludo. Hasta luego. Hasta luego, hablamos. Hasta luego. Hasta luego.